Estamos de vuelta en ADN Hoy, estamos muy expectantes porque en 15 minutos más se va a conocer la variación del índice de actividad económica del mes de junio, sexto mes del año. Con eso va a cerrar el trimestre y la primera mitad de este 2020. Se espera una cifra peor incluso que la de mayo, cuando la economía ya cayó sobre un 14%. Bueno, estamos atentos a eso, pero en esa perspectiva de crisis económica, con un desempleo que conocimos la semana pasada, que se empina por el 12,2%, con una pérdida de empleos que se acerca a los 2 millones de un año a esta parte, el gobierno anunció el viernes de la noche en el mensaje presidencial un plan de reactivación. Queremos hablar de este contexto con el ministro de Economía, Lucas Palacio, a quien tenemos en la línea. Buenos días, ministro. Buenos días, Mauricio. Buenos días, Mirna. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Se supone, ministro, que para evaluación del gobierno estamos tal vez hoy día a punto de conocer las cifras que marquen el fondo, el tocar el fondo en el desplome de la economía que ha sufrido el país con motivo de la pandemia. Yo pienso que estamos ya en el punto de inflexión. Efectivamente, hoy vamos a conocer todavía cifras muy malas de IMASEC, pero ya estamos viendo algún cambio en las expectativas. En las expectativas, por ejemplo, de consumidores, de expectativas de los agentes económicos respecto de la recuperación. Entonces ya estamos viendo alguna luz al final del túnel, lo cual se muestra con bastante claridad en algunas regiones, Mauricio. Me ha tocado estar en regiones en las que han pasado, por ejemplo, al paso 4, que es de apertura inicial, y ahí el ánimo es un poco distinto, y la economía es una ciencia social que de alguna forma se diferencia de una ciencia exacta, en que está influida por las expectativas, por las incertidumbres, por las esperanzas y por sentimientos de las personas. Entonces, desde ese punto de vista, ya vamos a empezar, yo pienso, a mirar el futuro con un poco más de optimismo. A ver, quiero amarrarlo del paso 4, ministro. ¿Qué regiones son esas? Y el paso 4 ya implica que las actividades pueden funcionar casi normalmente. Recuérdenos, por favor, qué es lo que usted vislumbra en esas regiones. Tenemos 5 pasos, ¿cierto? Primero está la cuarentena total, después está la transición, la preparación, después el cuarto paso es la apertura inicial y después hay una apertura avanzada. Entonces la idea es ir transigiendo poco a poco para justamente no volvernos locos cuando salimos de una etapa a la otra y finalmente generar rebrotes. Entonces la etapa 4 lo que permite es algunas actividades que han estado prohibidas por el Ministerio de Salud desde el principio de la pandemia. Por ejemplo, la atención presencial en restaurantes, cafés, cines, teatros, ese tipo de cosas, pero con un aforo de un 25% solamente. Entonces es un poquito, se va avanzando, se aplica protocolos, las personas tienen que respetar esos protocolos y una vez que esté todo bien, si siguen bajando los contagios, podemos pasar a la etapa siguiente que ya se faculta una mayor capacidad en estos lugares. Sí, ministro, estamos con el ministro de Economía, Lucas Palacios. Ministro, de los anuncios que hizo el presidente para reactivar la economía, entre ellos este plan de inversión en obras públicas, ¿cuál de todo lo que, mejor dicho, qué de todo lo que él señaló es lo que se puede empezar a notar de manera más inmediata, precisamente en la línea de recuperar el empleo y de generar en total 1.400.000 empleos que más o menos calcula, ¿no?, esta propuesta del gobierno? Sí, mira, es una cadena que va uniéndose un eslabón con otro. Primero, en lo que es la pandemia, está la etapa de contención del virus. Todavía estamos en esa etapa y estamos pasando a la segunda etapa, que es un poco mitigar el efecto que tiene en las personas y también en la economía, en los empleos, lo más posible en lo que va dejando la pandemia. Y luego viene la etapa de recuperación. En esa etapa de recuperación, yo diría que lo más importante es la inyección fuerte al empleo a través de un subsidio al empleo, que nos va a permitir favorecer a 1 millón de personas. El efecto más importante que estamos observando es el empleo, y el empleo es la mejor política social, el empleo. Por lo tanto, es ahí donde están fuertemente orientadas casi todas las acciones que se están generando. Algunas de ellas son en proyectos de inversión pública, que es un excedente adicional de 4.500 millones de dólares. Está también la agilización de algunas inversiones privadas, que son 130 proyectos que los tenemos identificados y que han ido atrasándose en estos meses porque no se puede comenzar, pero ya saliendo de esta fase van a poder
comenzar con rapidez, y eso genera mucho empleo, 116.000 empleos, y tenemos también esta inyección de subsidios para poder favorecer una pronta recuperación del empleo. Yo te diría que son las cosas más importantes. Hay otras cosas que también son importantes, que están el fondo Reactívate, que son fondos de fomento, subsidios a empresas, también lo anunció el presidente, justamente para que puedan pasar esta etapa que tienen menor liquidez, así como también el fondo Crece para inyectar liquidez a las instituciones financieras no bancarias, el FOGAP, que conocemos que ya lleva $12.000 millones en colocaciones, que no les ha llegado todo a todas las pymes, pero sí le ha llegado un número importante de empresas, y eso agiliza la cadena de pago. Está toda la estrategia de agilización y simplificación de permisos para las inversiones, etcétera. Hay un conjunto de medidas que lo que buscan es poder reactivar la economía a través del empleo. Ministro, mientras nos encaminamos a eso y a la implementación de todo ese plan de reactivación, hay medidas más inmediatas que usted está encabezando, como por ejemplo el ir facilitando el reinicio o la reanudación de obras de construcción, según vimos el fin de semana, con es bien acotado, porque usted habló como de obras súper puntuales, 3 o 4 cosas, en las cuales 300 y tantas personas pueden volver a trabajar incluso desde comunas cuarentenadas. ¿Esto ya empieza a operar? ¿Cómo va a asegurarse que se mantenga la protección sanitaria? ¿Cuál es la mecánica ahí? Sí, mira, ocurre lo siguiente, que en la construcción es una industria que entrega trabajo a 700.000 personas. Desde el inicio de la pandemia, Mauricio, se autorizó, se definió como actividad esencial la construcción de infraestructura pública, pero no así la de privada. Entonces lo que estamos haciendo esta semana es hacer un plan piloto para poder aplicar los mismos protocolos, incluso más rigurosos, para el caso de la construcción privada, y vamos a partir con 3 proyectos muy específicos de mediano tamaño. Uno de ellos está en Ñuñoa, el otro en Colina y el otro en Lo Barnechea. En total son 380 trabajadores y les vamos a aplicar. Son 3 protocolos en verdad, porque uno es el protocolo en la faena propiamente tal, el otro es un protocolo de traslado a través de transporte independiente, es decir, la empresa tiene que ir a buscar al trabajador a su domicilio, para que no use ninguno transporte público. No, tiene que ser transporte independiente, además que recuerda que son comunas con cuarentena, entonces las personas tienen que estar en su casa. Lo van a buscar a su domicilio, lo llevan a la faena y de la faena al domicilio. Y en su domicilio tiene que hacerse un PCR, un examen PCR preventivo, de tal manera que y tiene que estar el resultado antes de que lo lleven a la faena. Y además tiene el trabajador que cumplir con una serie de condiciones dentro de su casa, que no sabe, que respete la cuarentena, etcétera. Entonces son súper rigurosos. Nosotros hemos seguido normativas internacionales en esta materia. Está participando la Cámara Chilena de la Construcción, la Mutual de Seguridad, distintos ministerios también, con el Ministerio de Vivienda, de Obras Públicas. Hemos estado trabajando en estos protocolos justamente para ir activando el empleo. La gente necesita también trabajar, llevar ingresos a sus casas. Ministro, ¿y es imaginable que esto como experiencia piloto realmente pudiera masificarse? ¿Es concebible que haya miles de empresas de construcción que todas vayan a buscar en transporte privado a sus trabajadores con PCR previo y todo lo que usted está describiendo? ¿O cuando ya vuelva la actividad vamos a estar en otra fase y no va a ser necesario? ¿Cómo se visualiza eso? No lo sé todavía. Esa es justamente el objetivo del plan piloto. Veamos cómo funciona, veamos si se respetan bien las exigencias que estamos imponiendo, y ahí vamos avanzando. En Santiago solamente, en la región metropolitana, hay 800 obras que están paralizadas de inversión privada. Y muchas de ellas son importantes porque entregan trabajo a cientos de miles de personas. Entonces tenemos que ir buscando también una solución para ver la forma de ir reactivando, compatibilizando la disminución de los contagios y también con los empleos. Sí, ministro Palacio, nosotros, perdona, ¿quieres expresar algo, Mauricio? Vale, una cosa que para acotar, estas obras que van a partir en este plan piloto, ministro, ¿son construcciones inmobiliarias, edificios en las comunas que usted mencionó? ¿O son de otro tipo? Sí. Eso. Sí. Perfecto. Ministro, nosotros conversábamos más temprano con un doctor en salud pública que señalaba que evidentemente nos tenemos que acostumbrar a vivir con esta pandemia mientras no tengamos una vacuna. Si uno quisiera ser optimista realmente, pareciera ser que tomando todas las medidas de comportamiento social, podríamos realmente evitar el contagio y de alguna manera generar una reactivación de la normalidad.
Le pregunto esto porque, por ejemplo, los restaurantes, yo sé que a usted le han planteado que un aforo de 25% hace inviable el negocio. Por otro lado, me imagino que los malls y todos aquellos que trabajan, ¿no es cierto?, en torno a este tipo de instancias, ¿no?, están preguntándose, bueno, ¿cuándo realmente vamos a poder lograrlo? Pero lamentablemente como que la evidencia nos muestra que nos cuesta muchísimo más ese comportamiento social, y que cada vez que nos dan una cierta libertad, se producen aglomeraciones y se olvidan las reglas básicas. ¿Cómo ve usted esta situación, pensando en lo que se viene? Sí, mira, dos cosas. Primero, respecto a los restaurantes, nosotros ajustamos esa exigencia. Es un 25% en el paso 4 de aforo o una distancia de 2 metros entre mesa y mesa. Justamente porque nos juntamos con los gremios y esto lo hemos ido construyendo en conjunto. Y por supuesto que vamos ajustando nuestros planes en la medida que vemos que no es suficiente o no está bien planteado, porque tampoco queríamos que parta un restaurante de 0 a 100. Eso tampoco es bueno. Existe un proceso intermedio de aprendizaje, de aprendizaje tanto de los locatarios como de los clientes. Y lo que tú planteas respecto que es un tema cultural, esa es la madre de todas las batallas. Hay que aprendamos a convivir todos con responsabilidad con este virus. Mientras no existe una vacuna segura y masiva, no se pueden aplicar todas las condiciones de restricción desde la autoridad. Es importante que cada uno también se haga responsable. Y lo que hemos visto es que en países en donde hay rebrotes es porque la gente sale a hacer fiestas después del levantamiento de las cuarentenas, cuando se abre un poco la manga. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo con este plan paso a paso es ir también generando didácticamente un proceso en que la gente vaya asumiendo su responsabilidad del autocuidado. Sin autocuidado no vamos a salir adelante de esta situación. Ministro, entonces en esa misma línea, ¿es realista pensar que se van a abrir los malls de aquí a un corto plazo? Mira, existen 111 centros comerciales de 150 ya abiertos en el país. Y la manera en que esto se ha ido generando es en forma muy cautelosa y muy gradual. Lo mismo tiene que seguir desarrollándose. El problema no son los centros comerciales desde el punto de vista de la aplicación de los protocolos sanitarios. Eso es relativamente simple y se aplican bien. El problema es tal cual tú dices, es que la gente va y se aglomera, se agrupa, se junta en los malls. Entonces, la forma en que ellos han ido gradualmente abriendo cuando lo han podido hacer, es ir abriendo una tienda, 2 tiendas, 3 tiendas de a poco, ¿verdad? De tal manera que los clientes van aprendiendo que esto tiene que ser un proceso gradual y que exige también de un comportamiento adecuado de parte de ellos. Ministro, el gobierno ha variado su evaluación del impacto que puede haber en el corto plazo producto del retiro del 10% de los ahorros previsionales, porque más allá de las posiciones respecto del menoscabo de las pensiones futuras, de lo injusto que puede ser que no paguen impuestos y los más ricos salen privilegiados, ya ese debate ya está más o menos, está clara cuáles son las posiciones. Pero lo que se ha venido viendo es que varias encuestas han sido bien ilustrativas sobre la disposición de millones de personas a retirar sus fondos, ya van más de 6 millones, y en qué los van a usar. Pago de deuda, compra de insumos, alimentos básicos. Esas últimas motivaciones, por ejemplo, ¿pueden para el gobierno generar un efecto benéfico en el consumo y en la actividad económica en estas próximas semanas? A ver, Mauricio, mira, estamos en una crisis de demanda. Y la crisis de demanda lo que genera es un congelamiento de la economía, en el sentido que se congela la cadena de pago. Se ralentiza la economía. Desde ese punto de vista, una inyección de liquidez es positiva desde todo punto de vista. El tema es que cuáles eran las herramientas óptimas para poder hacer esta inyección de liquidez. Y ahí es donde desde el gobierno planteamos algunas otras alternativas. Ahora, desde el punto de vista directamente en la economía de este año, ese aumento del consumo doméstico va a ser positivo para la economía. Si observamos, por ejemplo, la colocación de créditos comerciales, el crédito COVID-FOGAPE ha favorecido la inyección de 12.000 millones de dólares y eso es muy positivo para la economía, bastante. Sin embargo, si vemos el comportamiento de los créditos de consumo, cayeron como piano. Y eso significa que la economía doméstica, el consumo doméstico disminuye fuertemente, que es lo que hemos observado.
Desde ese punto de vista, el retiro del 10% tiene un impacto positivo en la economía. Y puede eso generar, más allá de un impacto inmediato y de corto plazo en consumo, que de pronto las ventas del comercio, qué sé yo, se recuperen durante unos días o unas semanas. ¿Puede haber también un impacto derivado de la gente que quiere invertir esa plata o generar mucha gente dice que necesito comprar mercadería para vender, generar pequeños emprendimientos? ¿Puede haber también un efecto ahí en empleo, no? Podría haber un efecto en empleo, sobre todo un efecto en disminuir la pérdida de empleo, porque lo que ocurre es que hay muchos emprendedores que tienen poca espalda para poder superar esta crisis. Entonces esto de alguna forma les permite pagarle a sus proveedores, pagarle también a sus empleados y seguir adelante. Desde ese punto de vista tiene un impacto positivo. Ministro, tenemos información del ahora, minuto. Acaba de aparecer el IMASEC del Banco Central, junio 2020. Mire la cifra, temíamos que fuera peor. La actividad económica en junio 2020 cayó en 12,4% en comparación con el mismo mes del año anterior. La serie desestacionalizada creció en 1,7% respecto del mes precedente, que fue desastroso, y disminuyó 13,3% en 12 meses. Pero el IMASEC de junio es 12,4% la variación negativa, no 17 o algo como había proyecciones que anticipaban que iba a ocurrir. ¿Qué le parece? Bueno, me parece que, como decía antes, que estamos en el punto de inflexión, estamos empezando a sacar la cabeza, y eso es algo positivo, y que de alguna forma contrasta contra este pesimismo crónico que a veces tenemos en Chile, que miramos todo muy negro. Yo pienso que dentro de todos los meses ahora que se vienen, van a ser meses en que se va a empezar a ver la luz al final del túnel, y eso es algo positivo. Ahora, hay que enfrentarlo con mucha responsabilidad, justamente, y respetando lo que es el paso a paso para no caer en olas de contagio. O sea, aquí tenemos que evitar las olas de contagio y también tenemos que evitar o tenemos que salir de esta ola de pesimismo que a veces nos embarga a todos. Ya, fue una noticia menos terrible de la que pudo haber con todo lo mala que es, porque ya llevamos Bastante meses menos. de retroceso, harto, Bastante como menos. 5 puntos menos de lo que se temía. Sí. El IMASEC no minero cayó en 14% y el minero nos salvó de alguna manera porque creció la actividad económica minera en 2,2%. Sí. Oye, lo minero nos está salvando hace varios meses. Así parece. mitiga el impacto, pero ojo, que caer 14% en el IMASEC no minero sigue siendo muy fuerte. Sí. Claro. No hay que cantar victoria ni tampoco ser autocomplaciente con esto. Seguimos en una situación muy complicada, sobre todo el impacto en el empleo, Mauricio Mirna. El impacto ese es muy fuerte y eso significa, el impacto en el empleo significa impacto social muy significativo, muy fuerte. Significa pobreza, significa falta de oportunidades, significa muchas cosas que tenemos que mitigar con mucha rapidez y en ese sentido fueron los anuncios que se hicieron en la cuenta pública. Bien, pues ministro, con ese comentario sobre una noticia que acaba de aparecer, dada a conocer por el Banco Central, terminamos esta conversación. Muchas gracias por hablar con ADN hoy. Muchas gracias a usted.